Hola Beauty Drivers, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un tema súper interesante, sé que muchos lo estaban esperando. Se trata de los disruptores endocrinos en la fotoprotección. Es algo que preocupa mucho a los consumidores hoy en día, es un tema bastante polémico y para ello os traigo una invitada de lujo, se llama Celia Campos, es farmacéutica especializada en dermocosmética y es fundadora, de Co-cofundadora. de Mutulab. Ella además pues, está especializada en todo tema de fabricación cosmética, legislación y también toxicología cosmética. Aparte de esto, tengo que deciros que le encanta el tema. Cuando se lo propuse me dijo, pues justo es de los temas de los que más me gusta hablar. Así que bienvenida, Celia. Muchas gracias, Adina, muchas gracias por invitarme a tu podcast y por ofrecerme un tema que de verdad me gusta mucho. Así que vamos allá, pregúntame lo que quieras y a ver Me encanta. si ilustramos un poquito, ponemos un poco de luz sobre este tema. Fenomenal. Además, a mí me gusta mucho hablar con datos objetivos y con conocimiento de causa, no especular. Así que creo que este episodio va a ser muy revelador. Pues vamos con las preguntas. En primer lugar, vamos a empezar por definir qué son los disruptores endocrinos. Esta es una pregunta que es empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es un disruptor endocrino? Porque realmente es un campo muy nuevo, ¿vale? Esto se empieza a hablar de disruptores endocrinos en los años 90. Entonces, no es algo que se lleve mucho tiempo estudiando, sino que es algo muy nuevo. Un disruptor endocrino es una molécula, que puede ser natural o sintética, que por su forma, ¿de acuerdo? Por la forma que tiene en el espacio, puede competir o puede alterar la forma en que nuestras hormonas actúan en nuestro cuerpo, ¿vale? Las hormonas utilizan un sistema que es el de llave y cerrojo. Entonces, ya sea porque se ponen en el cerrojo o porque impiden que la llave entre en el cerrojo o por algún tipo de mecanismo, intervienen en la comunicación hormonal. Entonces, esto no se sabía que podía pasar. Esto pensábamos que no podía pasar y en los 90 se vio que hay moléculas que sí que están alterando este sistema. Ujú. Y bueno, pues aquí estamos hablando de ello, ¿no? Todavía intentando dar un poco de luz sobre Ujú. el tema. Me parece muy interesante la metáfora que has hecho de la llave y cerrojo porque queda muy ilustrativa, ¿no? En la mente. Y estos disruptores endocrinos, Celia, se habla mucho en la cosmética, ¿no? De ellos, pero en los 90, cuando se hizo ese boom, ¿eran estos disruptores de la cosmética los que No, lanzaron el alarma o provenientes de no, otras no, fuentes? no, no, no. Es más, en cosmética nos preocupamos porque siempre nos preocupamos de todo, Sí. pero no somos el principal aportador de disruptores endocrinos, ¿no? Esto se vio primero como un problema ambiental, porque se vio que los peces, las ranas, los organismos que vivían en la naturaleza estaban teniendo cambios por culpa de algunas moléculas que había en el agua. Ujú. Y primero se abordó como un problema medioambiental hasta que nos hemos dado cuenta de que no solo las ranas y los peces, sino también las personas podemos estar afectados por estas moléculas. Y las principales industrias que aportan disruptores endocrinos no es la cosmética. Pensad que fue en 2020 que se prohibió la tinta de los tickets térmicos que nos dan a todos en el supermercado porque eran disruptores endocrinos. ¿Vale? Wow. Era el famoso bisfenol A. El que se Imaginaos. encuentra en los plásticos, ¿no? En Y los en los plásticos también. plásticos, efectivamente. La mayoría de sustancias que son sospechosas son plastificantes o aditivos que se ponen en los plásticos. Ujú. Entonces, la cosmética no es el principal sospechoso, pero como digo, siempre nos preocupamos, así que vamos a ver Ya. si algún ingrediente cosmético es disruptor endocrino, Ujú. pero no somos el principal aporte. Ok. Yo, si alguien preguntara, diría plásticos y Ujú. tejidos. Los Mm, tejidos del muy bien. hogar, cortinas, Sí. sofás, tal, llevan retardadores de la llama, llevan tratamientos antimanchas, etcétera. Estos, además los plásticos, los envases, etcétera, son Sí. los principales aportadores de disruptores endocrinos.
Wow. Sí, sí, de hecho leí el otro día que incluso el poliéster puede contener o liberar algunos disruptores endocrinos. O sea, realmente estamos rodeados, ¿no? En nuestro día a día de estos elementos o químicos, pero no los podemos evitar por completo, ¿no? Ahora, volviendo a nuestro tema, que es lo que nos importa, hablando de fotoprotección, ¿pueden estos productos tan recomendados, ¿no?, para la salud de la piel contener disruptores endocrinos? Pues lamentablemente sí. Las moléculas que utilizamos como filtros solares, por la forma que tienen unos anillos aromáticos, unas partes en estas moléculas, que pueden coger una forma similar a la forma que tienen nuestras hormonas o a la forma en la que se enganchan, ¿no? En la que encajan con esta llave y cerrojo. Entonces hay que analizar si realmente la forma, porque cuando vemos una molécula vemos un dibujito en 2 dimensiones, pero las moléculas no son en 2 dimensiones, son en 3 dimensiones, ¿no? Hay que ver si realmente esa forma que tienen en 3 dimensiones afecta o no afecta. Entonces, están en estudio algunas sustancias, algunas otras ya se ha visto que sí y otras ya se ha visto que no. Entonces, bueno, ahí estamos mirando poco a poco y Ok, viendo poco a poco hasta qué punto es un riesgo. Lo que sí que debo decir es que el fotoprotector es necesario. ya. El Ah, fotoprotector es necesario. exacto. Al final hay que evaluar un poco el riesgo-beneficio, como en todo, ¿no? Muchas cosas en la vida tienen sus luces y sus sombras y ver cuál es el potencial efecto negativo versus el gran beneficio, ¿no?, que nos aporta. Una cosa que a mí me sorprende, Celia, es que siempre se ha dicho o se comunicó que un cosmético no penetra más allá de la epidermis, que es la capa superficial. Entonces, en mi mente me cuesta un poco entender cómo es posible que algo que yo me aplico a nivel superficial, es verdad, con un uso recurrente, pueda penetrar de tal manera que me afecte a mi sistema endocrino, ¿no? Esto es algo que muchas veces me han preguntado, ¿no? También en las clases y tal. El cosmético debe hacer su efecto, su función en la piel, sobre la piel, ¿de acuerdo? No dentro, en las capas de la piel. Ahí debe ejercer su función. Por lo tanto, un cosmético no puede penetrar en el cuerpo para hacer su función, no lo sé, en la microbiota intestinal. No. Pero eso no significa que moléculas individuales que hay dentro del cosmético no tengan potencial para atravesar estas membranas biológicas y llegar a otras zonas. No a ejercer su acción, o sea, no es un objetivo buscado. No podemos buscar esta penetración en el cosmético porque el cosmético debe ejercer su acción en la piel. Pero cuando estamos mirando la seguridad, no la eficacia, sino la seguridad, debemos ponernos en el peor escenario posible en el que alguna sustancia pueda penetrar. Entonces, el cosmético está diseñado para hacer su función en la piel. Y así lo buscan. Y en el caso de los fotoprotectores, mucho más, porque se busca que creen una capa de protección en la piel, ¿no? Sobre la piel. Y nadie quiere que su fotoprotector se absorba a nivel sistémico. Esto es así. Pero cuando lo miramos desde el punto de vista de la seguridad, nos tenemos que poner en el peor escenario posible en el que esto sí que ocurra. ¿Por qué? Diréis, pues porque los humanos somos muy diversos. Hay mucha diferencia interpersonal, cada uno tenemos una condición diferente de la piel, tenemos unos hábitos diferentes, un peso, un tamaño, una herencia étnica, una zona en la que vivimos, un área geográfica, una piel en condiciones diferentes. Entonces, nos tenemos que poner en el peor escenario posible. De ahí que estemos hablando de disruptores endocrinos en cosmética. No porque los cosméticos lleguen a la sangre, sino Ok. porque nos ponemos en el peor escenario posible. Ok, entiendo que es el papel que tiene, ¿no?, la parte de toxicología cosmética y la cosmetovigilancia, que vela siempre por el bienestar y la salud del consumidor, que es lo más importante. Vale.
Y cuando hablas de potenciales riesgos, ¿no? Cuando nos ponemos en el peor de los casos, esas cosas que leemos por Google de los disruptores endocrinos pueden causar cáncer de mama, de útero, infertilidad, acelerar la pubertad en niños, no sé, son cosas como muy, muy impactantes. El, el riesgo, siempre me gusta explicar, ¿no? Hay diferencia entre lo que es el peligro y lo que es el riesgo, ¿no? El peligro es grande. O sea, el peligro de tener circulando por tu cuerpo unas moléculas que interfieran en tu sistema hormonal, siempre que hablamos de hormonas nos viene a la cabeza las hormonas sexuales. Pero no son solo las hormonas sexuales, estamos hablando de tiroides, estamos hablando de la regulación del apetito, estamos hablando de la regulación térmica, estamos hablando de incluso hormonas que intervienen en el sistema inmune. Estamos hablando de todo nuestro sistema de comunicación entre nuestras células. Claro, el peligro es muy grande. Lo que ocurre es que el riesgo es el peligro multiplicado por la exposición, es decir, un peligro muy grande con una exposición muy pequeña se convierte en un riesgo muy pequeño. En cambio, un peligro muy pequeño con una exposición muy grande se convierte en un riesgo muy grande. En este caso, en los cosméticos, la exposición es pequeña. Entonces, el riesgo, aunque el peligro sea muy grande, el riesgo se hace más pequeño porque la exposición es más baja. En cambio, cuando estamos hablando, por ejemplo, de envases que están en los alimentos o tal, que la exposición es muy grande, el peligro, el riesgo también es muy grande. Entonces, en este caso, es importante estar alerta, es importante estar informado, pero no hace falta que nos preocupemos hasta no dormir o hasta que nos altere decisiones importantes de nuestra vida. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar informados porque iremos viendo más cosas. El peligro es grande, pero el riesgo, en el caso de los cosméticos, es pequeño, no es muy. Me ha gustado esa puntualización que has hecho, pero lo que veo es que, claro, el riesgo es pequeño en cosmética, pero como hemos dicho al principio, estamos rodeados, ¿no?, de estos disruptores endocrinos. Podemos decir que los riesgos se acumulan entre ellos. Sí, un poquito Claro, sí. un poquito Entonces, sí. todo lo que podamos evitar, lo debemos Exacto. evitar. De ahí que en cosmética nos estemos preocupando por esto, porque Vale. sí, los podemos evitar. Si podemos no ser parte de esa exposición que aumenta el riesgo, Sí, mejor. Así claro. que ahí estamos intentando no formar parte de la exposición y del riesgo. Entiendo, entiendo. Y también entiendo que cada industria que colabora, digamos, a este pequeño riesgo tendría que tomar sus medidas. Igual que la industria cosmética pues hace su legislación y demás, pues oye, los sofás que has mencionado antes, pues igual invéntate otra cosa, ¿no? Para ese tratamiento antimancha o no lo compres con tratamiento antimancha, intenta ser más cuidadoso con tu sofá, no lo sé. Ahí es donde estamos y donde intentamos que entre todos, ¿no? Y también Exacto. me consta que las autoridades europeas están en ese sentido, están tratando el tema desde un punto de vista muy transversal, que a veces la gente dice, ¿por qué no miran esta molécula? Bueno, pues porque esta molécula es muy importante para un sector, pero quizá para el resto no lo es tanto y están yendo por orden de prioridad. La verdad es que se está Claro. haciendo un buen trabajo. Pues sí, la verdad que no tengo duda de ello. Últimamente se están haciendo muchos cambios a nivel ambiental a pasos agigantados, así que seguramente entre todos vamos a crear esa sinergia. Bueno, entremos en temas de ingredientes, ¿no? La gente pues va a comprarse un fotoprotector solar y pues algunos, sobre todo los que están un poco más enterados, miran la lista de ingredientes. Uno de los ingredientes de los que se hace más eco en cuanto a disruptor endocrino es el octocrileno, que además es uno de los más presentes en los productos fotoprotectores porque además son muy fotoestables, crean buena sinergia entre otros filtros, incluso ofrece algún beneficio de propiedades emolientes a la piel. Parece muy interesante, pero por otro lado está clasificado, ¿no?, como disruptor endocrino y limitado en su concentración. ¿Tú qué opinas de él? A ver, primero, la lista de filtros es muy corta. Bien. Para decidir eliminar un filtro,
tenemos que estar muy seguros que ese filtro realmente el riesgo que aporta es muy alto. Porque, como hemos dicho antes, la fotoprotección es necesaria. ¿De acuerdo? Es necesario fotoprotegerse. Entonces, se están estudiando muchos filtros ahora mismo. Ahora mismo veréis en Google y en las noticias y tal que hay muchos filtros que están en estudio. El SCCS, el Comité Científico de la Unión Europea, los está estudiando en detalle. Y cuando se han publicado estas restricciones tienen en cuenta criterios de seguridad, con lo cual han mirado que los límites estén por debajo del límite de preocupación. Entonces, podemos estar tranquilos que los productos que utilizamos, si están bien formulados y están legalmente establecidos, la cantidad de filtros que llevan es segura para nosotros. Entonces, descartar completamente un filtro es una medida demasiado drástica, porque como tú bien has dicho, en este caso es muy fotoestable. Sustituirlo por otro más desconocido, que no sea tan estable, claro, si es estable sabemos cómo se comporta y a lo largo del tiempo. Si algo no es tan fotoestable, esos subproductos, ¿no? de cuando se inestabiliza, cuando tal, pueden ser moléculas muy diferentes que a lo mejor tengan riesgos más altos. En unos filtros muy estables nos ayudan a tener mucha seguridad, porque sabemos que no van a cambiar, que van a quedarse igual, no solo dentro del envase de fotoprotector, sino cuando nos lo aplicamos en la piel y el sol le incide. La fotoestabilidad de un filtro es un tema muy importante porque en el pasado hemos tenido problemas con filtros que cuando la luz les impactaba cambiaban su forma, cambiaban su forma en el espacio y se convertían en otra cosa. Entonces, la fotoestabilidad es un tema muy importante. Entonces, los límites que se han fijado ahora mismo, con los datos que tenemos, son adecuados para el uso del producto. Ok, claro, además hay que sopesar qué te interesa más, minimizar ese riesgo muy pequeño que puede tener el disruptor endocrino o quemarte directamente, ¿no? O tener un daño Claro, en la es piel. que vemos que por este miedo o esta preocupación justificada, porque es justificada, se están proponiendo alternativas que no son para nada seguras, o sea, cuyo riesgo es mucho más alto. No exponerse al sol sin protegerse genera un daño solar. Claro. O sea, cuando no existían los fotoprotectores, las personas que trabajaban en el campo y estaban muy expuestas al sol tenían unos problemas de piel que están muy claramente listados, están en la literatura científica y esto es algo conocido. Los efectos de la exposición al sol sin protección están descritos. Sí, Entonces, sí, bueno, totalmente, totalmente. Hay una evidencia científica muy clara. Afortunadamente, yo veo que España está por muy buen camino. De hecho, en Europa está posicionado entre los consumidores más concienciados con el daño solar y con la importancia de la fotoprotección. Así que enhorabuena por eso. La cuestión es ahora, pues, no alarmarse demasiado, ¿no? por estos temas y entender bien de qué se trata y tomar decisiones conscientes a la hora de consumir este tipo de productos. Veo que muchas marcas, Celia, ya están tomando medidas de manera preventiva, por así decir, porque como ven que se crea esta polémica, no les interesa a nivel de prestigio, ¿no? de sus productos y su marca, y procuran los formuladores de I+D pues, cambiar las fórmulas por otros filtros, siempre garantizando esa eficacia. Yo confío en la industria de que está haciendo pues, su mejor trabajo, también combinando con otros factores, ¿no? La sensorialidad que tanto importa, etcétera. ¿Crees que puede pasar con el octocrileno lo mismo que ha pasado con los parabenos? Que de tanto revuelo que se ha creado, las marcas dicen, mira, ¿sabes qué? Ni espero a que la legislación diga algo, lo quito. me lo quito. Puede pasar y será realmente una mala noticia, porque la lista de filtros, como digo, es muy corta. Si empezamos a tachar filtros sin que se haya comprobado realmente o que pueden ser seguros en otras concentraciones,
nos vamos a quedar sin filtros. Y, y eso es un problema. Entonces, yo siempre pido precaución, yo siempre pido confiar en las autoridades que hacen un muy buen trabajo. Los expertos que están en los comités son realmente expertos, no como en otros campos, aquí sí que son realmente expertos los que están y analizan datos a los que no tenemos acceso porque las empresas comparten información confidencial con las autoridades que no publican, ¿de acuerdo? Y con las autoridades sí que la comparten. Entonces, aquí tenemos que confiar en que las autoridades lo hacen bien y bueno, van restringiendo, van publicando opiniones. También la ciencia va avanzando, el estado del arte va cambiando. En los 90 no hubiéramos tenido esta conversación porque no existía preocupación Exacto. por los disruptores Tampoco endocrinos. tanto conocimiento ni siquiera sobre la importancia del daño solar y del uso del fotoprotección, ¿no? Hemos Efectivamente. avanzado mucho en lo bueno y, bueno, en lo otro también. Y en lo otro también. Entonces, conforme más conocimiento tenemos, más autoconocimiento también tenemos y estamos más despiertos a la realidad, pues más preocupación tenemos que tener por algunas cosas, pero no tenemos que dejar que el miedo nos lleve. Siempre tienen que ser decisiones basadas en la realidad y no basadas en el miedo. Entonces, sí puede pasar, espero que no. Gracias, Adina, por dar aquí una voz en tu podcast. Espero que esto no suceda, porque realmente el problema, o sea, la idea que quiero que se lleve la gente es que ahora lo que no podemos empezar a decir es que todos nuestros problemas de tiroides vienen dados por el uso de fotoprotector. Ya. Hay otros aportes, hay otras moléculas, por ejemplo, pues te digo, la tinta de los tickets de la compra hasta el año 2020. O Fuerte. sea, todos Muy tocábamos fuerte, tickets de ¿eh? la Sí, sí. compra. Entonces, Sí. no hagamos asociaciones que no están científicamente demostradas. Todo aquello que esté científicamente demostrado va apareciendo, se va aplicando y se va implementando. Calma. Sí, exacto. Más que calma, la palabra no es calma, es serenidad. Serenidad, sí, me Serenidad. gusta, porque al final, pues esto existe, no es que alguien se lo ha inventado, pero un poco de serenidad, confiando en que la industria siempre va a velar por esa seguridad del consumidor. Al final, ellos mismos, ¿no? La gente que toma estas decisiones, se aplicarán fotoprotección a diario, así que a todos nos interesa dar el mejor servicio en este sentido. Vale, seguimos con la lista y tengo un ingrediente que suena, madre mía, suena algo muy raro, ¿vale? Se llama benzofenona 3. Yo la primera vez que lo vi escrito, digo, ¿esto qué es? Esto ya de por sí me suena malo. Es otro de los filtros que Sí. está en el punto de mira. Bueno, así como antes te he comentado que bueno, que lo estamos mirando, el octocrileno y tal, aquí las benzofenonas, ya estamos hablando de una familia donde algunos han sido ya declarados culpables y casi todos la benzofenona 3, la 4, la 5, están en la lista de sustancias en evaluación. Estas sí que tienen muchos números para que acaben o siendo muy restringidas o desapareciendo o, bueno, veamos lo que hacen, lo mismo, están en estudio, quizá nos sorprenden y mañana sale una nota en la que dice que no pasa nada, pero sinceramente yo lo dudo porque su estructura química, su forma, y es lo que digo, ya hay dos primas creo que ya han dicho que sí, que son disruptoras endocrinas y las otras están en estudio, pero bueno, aquí sí que tenemos que esperar y la industria está haciendo muchos pasos. También son unos filtros que son muy poco utilizados. O sea, si alguien hace una búsqueda, las benzofenonas ya hace tiempo que se están retirando. No así como filtros que se añaden en los plásticos. O sea, las benzofenonas están presentes, pero como sabéis, o si no lo saben, pues lo digo, que las botellas de plástico que son transparentes normalmente llevan filtros para que el contenido esté protegido de la luz. Pues estos filtros que se ponen en los plásticos sí que
las benzofenonas se utilizan más en esta industria, pero a nivel de cosmética ya su uso estaba bastante en declive desde hace tiempo. No. Ok, qué interesante. No, no sabía esto de las botellas de plástico. Por ejemplo, cuando trabajaba de Product Manager hacíamos geles de baño y sí se ponía filtro, pero a la fórmula Claro, coloreada para no perder para no perder el color. intensidad, el Pues color. Mm, a veces en los frascos también se añade filtro en el frasco para que mm, proteja ujú. el producto interior. Sí, sí, tiene Entonces, sentido. Qué interesante. Vale, o sea que yo como consumidora, con esta información que me acabas de dar, pues yo me compraría quizá el producto con octogrileno porque, oye, me gusta mucho la textura, confío en la marca, me aporta muchos beneficios y demás, pero si veo benzofenona 3 quizá no me lo compro. ¿Eh? aquí Está cada una, ¿no? cada Exacto, uno, cada uno. exacto, cada Hmm. uno, pero sinceramente hay algunos, no voy a decir que no haya ninguno, algunos hay, pero te va a costar encontrar un producto que lleve Vale, benzofenona. pues mejor, mejor, mejor. Vale, y luego estaba otro que es el Homosa, no sé muy bien cómo se pronuncia. Este filtro, aparte de disruptor endocrino, tenía una cosa buena que es que no era bioacumulable y no era tóxico para el medio acuático. Entonces, de nuevo, vamos con las sombras y las luces, ¿no? De los En este caso ingredientes. estamos en el mismo punto que en el octocrileno. Y aquí que los datos de toxicología ambiental hayan dado bien, le da mucha seguridad. O sea, se tiene que revisar, obviamente se tiene que mirar y está en estudio. Yo no tengo una bola de cristal, no sé lo que va a decir el comité de expertos. Yo no formo parte del comité de expertos, con lo cual tampoco estoy en estas reuniones. Pero el hecho de que su toxicidad ambiental, su perfil de toxicidad ambiental sea bueno, ya nos indica que, como os he dicho, ¿no? Los disruptores endocrinos se detectaron primero como contaminantes del agua que daban efectos sobre los organismos acuáticos. Aquí ya nos da una pista de que quizá tan malo no es, o tan claro no Hmm, está. Entonces, yo este lo pondría en la misma lista que el octocrileno, de ujú. bueno, se está estudiando, es Vale. positivo. Yo siempre digo que el comité científico revise un ingrediente, es una buena noticia. Ujú. Estamos hablando de que algunos de estos, las últimas actualizaciones se han hecho en 2022. Esto significa que el comité científico está revisando los datos más recientes, está revisando la información más actualizada Hmm, y el veredicto que da pues está actualizado con los últimos datos disponibles. ujú. Aquellos ingredientes que no se han revisado desde los años 80, pues imaginaos, Ya. no están actualizados. Entonces, que se revisen ingredientes es una buena noticia, Ujú. porque significa que esa restricción, esa concentración es actualizada y Ok. se ha revisado con los últimos datos. Ujú. Tengo una curiosidad, Celia, ¿no? ¿Cómo se hacen esos test o cómo se determina si un ingrediente se tiene que restringir o no? Me imagino que en un estudio en vivo no se puede determinar que haya sido el ingrediente que haya afectado. ¿Se hacen estudios in vitro o cómo se hacen? Obviamente no se hace en humanos, no sería nada ético. No. En animales no se puede hacer nada, en cosmética, y esto también se sabe, no se puede hacer en animales. Ujú. Entonces, uno de los problemas que se han tenido con el tema de la disrupción endocrina ha sido es cómo lo testamos, cómo podemos saber si eso no es. Entonces, hay unas baterías de estudios in vitro que Ujú. utilizan líneas celulares, que utilizan... Entonces, una de las cosas que no he mencionado es que estas listas de ingredientes dudosos o que en estudio o la prioridad se establece por análisis computacional. O sea, esto se mira la estructura química y se establece esta lista por análisis computacional. De lo que nos dan in silico los ordenadores, hacemos estudios in vitro con líneas celulares, con cultivos, etcétera. Ha sido difícil la puesta a punto de métodos y son métodos muy recientes que todavía estamos validando si funcionan bien, si no funcionan bien, si realmente obtenemos la información que necesitamos. Pero claro, son estudios bien diseñados. Ujú. Son Muy interesante. además estandarizados, que se hacen siempre igual. No estamos hablando de que cada laboratorio tenga Ya. su Su propio protocolo. método. No, esto se... Y
si alguien nos está escuchando y está metido en el tema, sabe lo difícil que es estandarizar un método. Así que bueno, llevamos desde los 90, hace muy poco, y hemos llegado muy lejos para tan poco que hace. Sí, sí, la verdad es que a mí me impresiona todo este mundo y la cantidad de test y de nuevos protocolos, nuevas metodologías para garantizar ese dato, ¿no? La fiabilidad del dato, porque a veces es difícil, lo tienes que extrapolar a una población entera, ¿no? Igual que un test de seguridad que se realiza en un producto cosmético, no es tan fácil, por eso el método es fundamental. Ujú. Así que, oye, Exacto. muchas gracias por esta explicación porque no lo sabía y me causaba mucha curiosidad. Sí. Bueno, también hay laboratorios, hay grupos de investigación que están trabajando en esto, con lo cual es un campo ahora mismo muy apasionante de estudio. Bueno, en este nuevo siglo en el que estamos, en el siglo XXI, pues tenemos microbioma, disrupción endocrina. Estos son los nuevos campos apasionantes de Sí, estudio que tenemos, ¿no? totalmente. Entonces, bueno, se está trabajando mucho en esto. Genial. Oye, Celia, muchísimas gracias. Yo creo que estos tres ingredientes son los principales. No sé si me dejo alguno que esté en el punto de mira y que no lo haya mencionado. Bueno, a ver, algunos que ya se han declarado como disruptores endocrinos y que ya están restringidos, por ejemplo, son las isoflavonas de la soja, la genisteína y la daiceína, Ostras. perdón. También hay algunos despigmentantes, como la arbutina, Ujú. y hay, bueno, los parabenos, algunos de los parabenos se están estudiando, pero todavía no están, les pasa lo mismo que a los filtros, están en estudio, no se ha podido demostrar. Ok. Van saliendo, vamos teniendo, ¿no? Algunas publicaciones, ¿no? Hay una lista que se puede consultar Ujú. de los ingredientes que están en estudio, y algunos han salido, ¿no? Creo que el que más revuelo ha dado es el retinol. Entonces, Ya. aquí sí que se ha vuelto a analizar, no solo por este motivo, sino por otros, y tenemos una restricción con los derivados de la vitamina A. Entonces, Ujú. bueno, estamos en todo este proceso de revisión de los ingredientes. Vale. En cuanto a filtros, bueno, la familia entera de las benzofenonas, la 4, la 5, la 7, están ahí también en la Ok. lista. Esto es lo que irá Vale. saliendo en los próximos meses. Y Celia, cuando dices que algunos se han clasificado, por ejemplo, me he quedado con la isoflavona de soja, la genisteína y la arbutina, ¿eso quiere decir que ya no, ya está? O sea, que ya no están en los productos o, o No, tienen eso un tiempo prudencial no de significa retiro. que hay una opinión del Vale. SPCS marcando que efectivamente tienen acción como disruptores endocrinos. Se han ajustado sus dosis máximas, los márgenes de seguridad, y bueno, pues hay que ir con cuidado con este tipo de productos. Ujú. Lo que he explicado antes de la exposición, no es Vale. lo mismo un contorno de ojos, que te pones un Ya. granito de arroz, que un fotoprotector o que un body milk corporal, que te lo pones en Claro. todo el cuerpo y te pones una gran cantidad. Entonces, cada producto se tiene que mirar caso por caso. Ujú. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Celia, por tu participación y por toda tu explicación tan clara. Sinceramente espero tenerte de invitada para algún otro episodio. Encantada, Adina. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme, y ya sabes, tienes mi contacto.